En este relato, yo le dije a usted que es de mis personajes favoritos, porque en este relato vamos a ver a alguien que no tiene mucho detalle, que no tiene heroísmo, que no es alguien súper importante, que no escribió libros, que no estuvo dentro de un pez, que no hizo muchos milagros, que no es reconocido, que solamente aparece en la Biblia 2 veces, cuando se habla del milagro de Pablo que recobra la vista, y cuando Pablo testifica de quién es Ananías. Este hombre no es Juan, no es Santiago, no vio lo que pasó en Patmos, no tiene una visión gigantesca. Solamente Dios le pide que haga una sola cosa. Ananías no es famoso por su predicación. Ananías no es famoso porque hizo muchos viajes misioneros. Ananías no es famoso porque hizo un evento bien grande y la gente fue y lo recibió. Ananías no era famoso por eso. Ananías, que aparece solo 2 veces en el libro de los Hechos, tiene algo importante que decir. Y es que su participación fue decisiva en el proceso del Saulo que nosotros conocemos. ¿Y cuál es el problema del cristianismo de hoy? Yo le llamo, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo de redes sociales donde el cristianismo y los predicadores a veces parecen más gente de la farándula que predicadores. Somos opinionados, queremos saber de todo, estudian todología. Usted sabe que un experto en todología es un experto en todo. No estudiaron nada, pero saben. Si tú hablas de carpintería, él sabe de carpintería. Si tú hablas de ingeniería, él sabe de ingeniería. Ananías representa la otra cara de la moneda de los que muy pocos queremos ser. Todo el mundo quiere ser Pablo en la historia. Todo el mundo quiere ser David, todo el mundo quiere ser Samuel. Pero en el proceso de la vida cristiana hay gente que solamente fueron discípulos aparentemente desconocidos. Pero es Ananías a quien Dios llama para orientar a un hombre que había tenido una visión. Y Ananías pudo haber escrito el libro Cómo Dios me usó, 7 pasos para ser usado por Dios. Cómo Dios me usó. No, Pablo tiene que darme a mí el reconocimiento. Pablo tiene que nombrarme a mí todo el tiempo, pero Pablo solamente nombra a Ananías una sola vez. Y hay algo que me encanta de Ananías, y es que Ananías entiende una cosa: yo estoy aquí para honrar el que me llamó. La vida cristiana hoy se ha tornado muy farandulera, déjame ver cómo yo puedo exaltar, déjame ver. Y si no pasa esto, cuando yo lo quiero me voy. Y si no se me abren las puertas, mañana me voy. Y si no me ubican, me voy. Y si no me nombran, me voy. Y si no me invitan a comer en esa mesa, porque yo me lo merezco. Ananías nunca le dijo al Señor: pero oye, Señor, si yo soy un hombre de oración, ¿por qué no me coge a mí como instrumento? El Señor le dijo: no, instrumento mío es ese otro. Ananías no se quejó: pero yo llegué primero. Yo he guardado la ley. Ya yo conozco tu nombre. Ya yo sé quién tú eres. Ananías orienta al hombre. Y Dios lo usa para llenar del Espíritu Santo al hombre que se convertiría en el pastor de los pastores, en el apóstol Pablo. Y hay veces que Dios permite que nuestras historias se vuelvan como algo que nosotros no podemos controlar. Y yo soy un poco metódico, a mí me gusta trabajar, que hacer las cosas 1, 2, 3, 4, no me saquen de ahí. Sin embargo, Dios no se somete a nuestros planes. Dios no está bajo nuestro merced. Dios no está esperando que nosotros le aconsejemos. Dios no está esperando que nosotros digamos ahora. Él está esperando que nosotros respondamos cuando Él dice. Todos quieren ser Pablo, pero nadie quiere ser el desconocido. Todos quieren ser aplaudidos. Y hace algunos años atrás, cuando estábamos trabajando y planificando, nosotros estuvimos en Nepal y Filipinas, y habíamos trabajado para ir a Filipinas y a Vietnam, disculpen. Teníamos todo, teníamos el pasaje, eran 2 grupos. Yo iba a estar un mes completo con Melanie, con la pastora, y otro grupo iba a llegar entonces a Filipinas. Íbamos a estar sirviendo
allá, 2 semanas en Vietnam, 2 semanas en Filipinas, todo iba perfecto. Y un mes antes yo me encontraba en la ciudad de Chicago predicando para levantar fondos para el viaje. No para nuestro gasto, sino para los proyectos que se iban a estar realizando. Y cuando estamos por allá, me llama el misionero de Filipinas y me dice, no van a poder venir porque donde ustedes iban a estar acaban de explotar una bomba. Pero ya teníamos los pasajes, habíamos dado parte de lo del hotel, habíamos hecho un montón de cosas. Es que hay unos grupos musulmanes, unas células pequeñas que se han levantado y explotaron una bomba y no es seguro. Y yo dije, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tuve que reunir el grupo. Dios me trajo a la mente, no puedo decir que fui yo, simple y sencillamente Dios puso en mi corazón llamar a la misionera de Nepal, que ya había estado con ella en 2 ocasiones, y le digo, oye Rosa, ¿tú crees que yo puedo ir contigo con un grupo? Y ella me dice, sí, pues entonces reúno el equipo, y entonces hablo con el equipo para ir a Nepal. Le digo, son $400 más, ya habíamos pagado casi $4,000. Y en mi mente yo estaba, y recuerdo que mientras estaba preparándome para predicar, fue cuando él me llamó, yo estaba con la pastora y le digo, Señor, pero si ya estamos listos para ir, ya hemos pagado todo, ya está todo listo. Lo que pasa es que Dios no condiciona su obra a nuestros planes. Y recuerdo que la pastora me dijo, Jonathan, recuerda que los planes de Dios son más altos que los nuestros, pero yo recibí eso con las muelas de atrás. Hay días que tú no quieres que nadie te cite la Biblia. Hay días que tú no quieres que nadie te diga, no, todo obra para bien. Tú no quieres escuchar eso. Pero las mujeres tienen una especialidad en eso. Y eso predicamos otro día. Tienen un sentido increíble para eso. Hicimos el cambio, el grupo no tuvo problemas. Jonathan, vamos a hacer el esfuerzo, no hay problema, vamos a trabajarlo. Fuimos a Vietnam, hicimos todo lo que teníamos que hacer. De ahí volamos entonces a Nepal, estábamos ya en Nepal y recuerdo y le digo a Rosa, Rosa, todos los días vamos a desayunar en tu panadería. Todos los días vamos a ir a tu panadería. Y Rosa me dice, no hay problema, yo me preparo y con eso no hay problema. Llegamos allá y como al 3er día, yo la veo allá tan contenta y le digo, Rosa, ¿cómo te sientes? Estoy feliz que me visitaron, estoy hablando español, ella es argentina, estoy hablando español, estoy contenta, pero lo más importante es, Jonathan, que si ustedes no venían acá, nosotros nos teníamos que ir de Nepal. Porque nosotros tenemos una visa de negocio. Y ellos tenían una panadería. La excusa para ellos estar en Nepal era su panadería. Pero ellos tenían que demostrar cada 6 meses que los números de ellos estaban en verde. Y en 6 meses ya llevaban casi un año con sus números en rojo. Pérdidas, 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 pérdidas. Y el negocio no estaba produciendo. Y nosotros en 2 semanas invertimos allí. Y la misionera me dijo, si ustedes no vienen, nosotros no iban a cancelar la visa. Pero como ustedes vinieron, porque mi corazón estaba en Filipinas, pero el corazón de Dios estaba en Nepal. Y lea un poquito la historia del apóstol Pablo cuando Dios le dice a Pablo, para allá no va, es para acá. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos esta historia y esta idea de que no, yo voy a ser Pablo, y a veces Dios te dice, no, en este momento de tu vida vas a ser Ananías. No vas a trabajar para levantarte a ti, vas a trabajar para levantar a otro. No vas a trabajar para que tu ministerio sea grande. Vas a trabajar para que mi reino se extienda en el mundo. Y el énfasis de Lucas a mí me encanta. Porque mientras Saulo era reconocido, poderoso y temido, Ananías era un simple discípulo. El poderoso y el discípulo. El grande. El perseguidor tenía cartas oficiales. Ananías tenía la palabra del Señor. Saulo tenía autoridad de los principales sacerdotes, pero Ananías actuaba bajo la autoridad del Espíritu Santo. Saulo estaba bajo la autoridad de los sacerdotes, pero Ananías bajo la autoridad de Jesucristo. Y el relato muestra que Dios no siempre va a utilizar la persona más conocida para... Escucha bien esto, para hacer algo trascendental, Dios no necesita a alguien grande, necesita a alguien obediente. Y a veces uno piensa que en la simpleza de la vida no hay. En esto, cuando venía de camino para el templo,
Le decía a mi esposa, ya yo había leído la historia, pero que quería refrescar en mi mente la historia de George Muir, que George Muir es el fundador de lo que es OM, Operación Movilización, una de las agencias misioneras, Operation Mobilization, más grandes del mundo. Dios lo llamó, él compró barcos en todas partes del mundo, hermano. Esa gente tenían barcos gigantescos, cruceros completos llenos de jóvenes, llegaban a un país, evangelizaban y se iban. Era algo poderoso. Pero George Muir no conoce al Señor. Y la gente dice, no, él se convirtió en una campaña de Billy Graham. Sí, se convirtió en una campaña de Billy Graham. Pero antes de Billy Graham hubo una vecina, Dorothea. Y George Muir era un problema para la sociedad. Un niño de 16 años, con mala actitud, con mal comportamiento, pero esa vecina decidió orar por él y regalarle el Evangelio de Juan. Adivinen qué era lo único que predicaba George Muir después de que se convirtió del Evangelio de Juan. La gente mira a Billy Graham, pero al lado de George Muir había una mujer desconocida, nunca hizo campaña, nunca fue grande, no fue televangelista. Ella fue la Ananías de George Muir. Y Dios está buscando gente, padres, madres, líderes que quieran decirle al Señor, yo no soy diácono, no soy anciano, no soy profeta, no soy pastor, no soy reconocido, pero quiero que me uses. ¿De qué te vale que te nombre pastor la denominación? Si el Espíritu Santo no te ha mirado. Todavía el Espíritu Santo no te ha dado la salida. Habían días que yo entendía, yo estoy listo, ya yo estoy preparado para X o Y cosas, pero yo sé lo que es. Ahora yo entiendo muchas cosas. Dios nunca te va a dar la explicación del final. Dios te va a dar el llamado, pero no te va a dar la explicación. Y Ananías, que no era anciano, que no era profeta, que no era apóstol, era un discípulo. Y Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 12, habla sobre su conversión. Habla de que Ananías era un hombre piadoso. Pero dice algo mejor todavía, que tenía un buen testimonio. Cuando nosotros empezamos a evangelizar, que llegamos allí, recuerdo que empezamos a caminar al frente en esa comunidad y cuando yo iba a casa de algunos vecinos me empezaban a hablar mal de la iglesia. Esa es la iglesia donde pasó, y yo, Señor, ¿dónde me meto? Yo acabo de llegar. La iglesia no es grande por su estructura, es relevante por su testimonio. Por cómo tratamos la gente, por cómo amamos la gente, por cómo recibimos la gente, por cómo servimos a los demás. Y Ananías representa la iglesia que el Señor llama para amar. ¿Quién era Ananías? Un discípulo de Jesús, un judío respetuoso de la ley, una persona piadosa, y eso es un título importante en el Nuevo Testamento, un hombre de buen testimonio público, un creyente reconocido por la comunidad judía de Damasco, un hombre sensible a las visiones y dirección del Espíritu. La Biblia no dice que otras cosas habían pasado en la vida de Ananías, pero la Biblia dice que de tan pronto Ananías recibió la visión, su contestación fue: Señor, aquí estoy. ¿A cuántos congresos tiene que ir usted para usted decir, aquí estoy? ¿Cuántas consejerías? ¿Cuánto aceite hay que echarle? 3 galones, 10 galones, 100 galones. ¿Cuántas palmadas en la espalda hay que darle a usted para que usted mire, se afirme y entienda que el Señor lo está llamando? Ananías no lo pusieron en el consejo apostólico. Ananías no fue apóstol. Ananías no fue grande. Ananías lo distingue una cosa: obediencia. Tenía sensibilidad. Ananías fue un instrumento utilizado para sanar, para que Dios bautizara y llenara en el Espíritu Santo, para su propia misión. Y hay una diferencia entre estar dispuesto y disponible. La diferencia está en que estar disponible habla de tener espacio. Yo tengo el espacio. O sea, yo puedo hacerlo. Mientras que estar dispuesto es tener la voluntad de hacerlo. Nosotros todos tenemos el espacio para servir a los demás, pero nos cuesta.
Porque tenemos el espacio, pero no estamos dispuestos. ¿Usted está aquí? Y sabes que delante del Señor no tendremos excusa. Y ahora viene la parte pentecostal. Cuando Él venga. Y yo como pastor creo que el Señor va a levantar la iglesia antes de la gran tribulación y la trompeta sonará. Y no tengo la menor duda de eso. Cuando estemos delante de Él, Él no nos va a preguntar, ¿tuviste el espacio? Él va a preguntar, ¿tuviste la voluntad? Porque una persona puede estar disponible, pero no dispuesta. Puede tener tiempo, recursos y capacidad, pero no quiere envolverse. Maga. Hay gente que puede estar dispuesta, pero no disponible. Hay gente que tiene el deseo de ayudar, pero no baja las circunstancias de su vida para ayudar a los demás. Mira, amado, de los 17 años yo estoy hablando y predicando de misiones. Y todos los cristianos que yo me encuentro dicen que aman las misiones. No hay ni uno que me diga que no lo ama. No hay ninguna iglesia que diga, no, nuestra prioridad es misiones. Pero cuando tú ves su presupuesto, sabes que no lo es. Porque es más importante tener una pantalla LED que servir a la gente. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo estoy diciendo que el Señor, los que estamos dispuestos, tenemos también que estar disponibles. Tenemos que tener la voluntad. Porque disponible responde a puedo hacerlo. Dispuesto responde a quiero hacerlo. Usted nunca se ha topado con gente dentro de la iglesia que tú dices, hermano, esta persona es una persona súper talentosa, pero no lo hace. Y esto no se trata de hacer lo que la iglesia necesita, se trata de hacer lo que Dios te está pidiendo a ti. Y yo tengo que hacerte esa pregunta, ¿qué Dios te está pidiendo? Después de estudiar, después de tener la experiencia, después de haber pasado por X o Y cosas, después de tener todo lo que tienes. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El caso de Ananías nos guía a lo que Dios quiere que esté en nuestro corazón, porque él estaba disponible y escuchó el llamado y dijo, Señor, aquí estoy, pero, diga conmigo, pero tuvo que pasar por el estado de la disponibilidad a la disposición. Cuando Dios le dijo, vas a buscar a Saulo, le dijo, oh, Señor, espérate, para. Dame unos minutos, déjame reflexionar en esto, déjame orar para ver si tú mismo me confirmas. Usted sabe que los pentecostales usamos mucho, ¿no? Confirmación. La Biblia no habla de eso, pero a nosotros nos encanta usarlo. Cada vez que nosotros no queremos hacer algo, pedimos confirmación. Míreme. Cada vez que nosotros no queremos hacer algo, empezamos. Sí, porque mire, amado, el diablo nunca te va a decir, toma, dale $100 a alguien y bendícelo. El diablo nunca te va a decir eso. Porque el diablo no es generoso, el diablo es un ladrón. ¿Tú crees que el enemigo de las almas te va a decir, vete y sirve en tu iglesia? El enemigo de las almas no te va a decir nunca eso. El enemigo de las almas nunca te va a pedir que seas generoso. Y cuando yo hablo de generosidad no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, de vida, de lo que hacemos para Dios. Yo quiero que usted entienda que el Señor nos está llamando a estar dispuestos y disponibles. Porque la disponibilidad puede abrir tu agenda, pero la disposición inclina el corazón hacia Dios. Y hay gente que sabe de todo. Lo único que no sabe es obedecer lo que Dios le está pidiendo. Y hay incomodidad en el llamado. Sí, mire, amado, cuando Dios le dice a Ananías, yo me imagino que Ananías dijo, ahora sí, voy a ser el 13º apóstol del Señor. Yo soy el instrumento de Dios. Dios no le dijo no. Dios no le dijo, vas a ser grande. Vas a estar en la revista Times. Vas a estar en la revista People. No vas a salir en TV Guía. ¿Eso existe todavía? La revista Hola, todas esas cosas que hacen antes. No sé si eso existe todavía. Lucas narra que Ananías era un hombre que conocía a Dios. Porque de la primera dijo, heme aquí o aquí estoy. Y la respuesta es una expresión de, literalmente es un lenguaje de disponibilidad.
Pero estar disponible no significa, disponible y dispuesto, no significa que no vamos a tener preguntas en el proceso. Es que aunque Dios me está llamando, yo sé que Dios me está llamando, yo no quiero quitar la humanidad del proceso de la obediencia. Vamos a empezar a decir, espérate, Dios, espérate. Tú me estás diciendo que yo voy a ayudar a un tipo que mata a cristianos. Tú me estás diciendo que yo voy a ayudar a un hombre que está en casa de alguien. Pero hay algo en la historia que me fascina. Y es que antes de Dios hablarle a Ananías, ya Dios le había dicho a Saulo que era Ananías el que iba a ir. Y si Ananías no iba, piensen esto. Usted sabe por qué Dios, y lo voy a decir en una expresión humana, corrió el riesgo de hablarle a Saulo que era Ananías, porque Dios conocía el corazón de Ananías. Y Dios sabía que aunque Ananías preguntara, Ananías obedecería. La pregunta es, ¿qué Dios diría de ti? Dios correría el riesgo contigo. Dios haría lo mismo y diría, no, María, Juan, Pedrito irían a hacer lo que yo le estoy diciendo. Porque antes de que Ananías le confirmara a Dios, le diría, sí, Señor, te voy a obedecer. Ya Dios le había dicho a Saulo, no, ya yo le dije que eras tú. Y te tienes que levantar tú. Y este es tu trabajo y es indelegable. Acá. La orden de Jesús fue concreta. Te voy a dar, no, es que Señor, es que ese Saulo, vamos a tener problemas. Y hay objeción en el proceso. Pero la orden fue concreta. Jesús le dice, te voy a dar papito, te voy a dar la calle. Te voy a dar la ciudad. Te voy a dar la casa. Te voy a dar el nombre del propietario. Te voy a dar el nombre del hombre que debes buscar. Te voy a dar el lugar de procedencia de él. Te voy a dar lo que vas a hacer en el momento. No voy a dejar nada a tu merced. Por eso es que yo con estas cosas, no que Dios me dijo, que Dios te dijo. Porque cuando Dios habla de manera concreta. Dios no está hablando como un loco por ahí, impulsando y emocionando a la gente. Dios cuando habla y habla claro. Dios no dejó al azar lo que iba a hacer. Ananías, Dios le dijo, vas a hacer esto y esto en casa de este, en la calle de este y sobre este. Pero Ananías tuvo objeción. Y yo sé que usted ha visto en algún tribunal en algún momento que el abogado que dice, objeción. ¿Cuál es la objeción? Que está haciendo preguntas que no son... Ananías hizo lo mismo en la conversación con Dios. Le dijo, Señor, objeción. Yo no voy a bregar con Saulo. Yo no voy a orar por este tipo. Este no es el hombre que yo quiero. Mejor mándame a orar por María Magdalena, mándame a orar por Juan, mándame a orar por Santiago, mándame a ponerle las manos sobre alguien que tú vas. No, y su respuesta no es una rebelión. Y hay algo que Ananías hizo que se parece a nosotros. Señor, es que yo he escuchado un montón de cosas que los santos dicen de Saulo. Yo no voy para allá, como si Dios no supiera. Y a veces Dios te envía a hacer algo y tú empiezas a ponerle excusa. No, Señor, no. Pues, Señor, mira, lo que pasa es que aquel y el otro y el otro. Tú no sabes que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra y que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Tú crees que Dios no está en control antes de Dios decirte lo que vas a hacer? Ya Dios tiene todo bajo control, ya Él sabe lo que está ocurriendo. Dios no te va a enviar a un lugar que Él no sabe lo que está ocurriendo. Y cada vez que Dios llama a alguien, siempre se presenta una objeción porque empezamos a utilizar la razón humana. Vete a Nínive. No, Señor, yo no voy para allá. Vete y habla de Faraón. Yo no sé hablar. No, vete y haz esto. Yo soy muy niño todavía. Y Ananías dijo, Señor, tú no sabes lo que la gente dice de él. No, yo sé quién es él. Por eso mismo te estoy enviando. Porque a mí no se me escapa nada. Y aquello no fue una rebelión. Fue una objeción basada en, como dicen en Puerto Rico, en los datos. Saulo representaba una amenaza legítima. Ananías conocía su historial y sabía que poseía autoridad para arrestar a los que invocaban el nombre de Jesús. Saulo estaba muy claro de lo que pasaría. Pero allí el Señor le dice, Ananías, instrumento mío es. Yo lo he consagrado. Yo lo he apartado. Puede ser que Él no cumpla con tus expectativas, pero ya las mías las cumplió.
yo no voy a usar a otro que no sea él. Y la respuesta de Jesús comienza con un orden. ¿Ve? Y el temor de Ananías no cambia la misión, pero recibe una revelación que transforma su comprensión. Cuando él se acerca y entiende que Pablo es instrumento. Instrumento significa literalmente vaso recipiente, algo que carga. ¿Cuál era la idea de lo que Dios le estaba diciendo a Saulo? Saulo no va a ser grande por su forma de predicar. Saulo va a ser grande porque va a cargar mi gracia. Saulo no va a hablar de la gracia como una información que recibió. Saulo va a hablar de la gracia como que chocó con ella. Ese es Saulo. Y Saulo había elegido llevar cartas de persecución desde Jerusalén hasta Damasco. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Cambió las cartas de persecución por las cartas de edificación. Tú tenías cartas para matar, ahora yo te voy a dar cartas para edificar. Tú tenías cartas para destruir, pero ahora yo voy a levantar a uno que va a edificar mi iglesia. El Dios que cambia las cosas. Pero hay obediencia a pesar de la objeción, a pesar de los miedos, a pesar de lo que habían dicho. ¿Por qué yo sé que hay obediencia en el proceso? Porque él no llegó allí y dijo, ¿dónde está Saulo? Cuando él va a hablar con Saulo, él se refiere a Saulo de una manera distinta y él le dice, hermano Saulo. ¿Y usted sabe qué? La peor manera de obedecer a Dios es con las muelas de atrás porque no te lo disfruta. ¿Está conmigo? Y a veces es complejo obedecer a Dios. A veces es difícil. Y usted sabe lo que yo dije el domingo pasado, ¿verdad? De la reverenda doctora. Cada vez que me llamaba se presentaba, reverenda doctora. Y yo, ¿cómo lo puedo servir? Yo soy la reverenda doctora. Felicidades. Ananías no fue donde Saulo y le dijo, yo soy un siervo del Altísimo. Yo soy el profeta de Dios. Yo soy el Naví, yo soy el que ve la visión. Yo soy el que habla con Jehová. Él le dijo, hermano Saulo, ¿qué hizo él? Yo estoy a tu mismo nivel. Porque cuando nosotros vamos a ser de bendición a otro, a Dios le importa poco tu título, a Dios le importa poco tu ordenación y tu grado ministerial. A Dios le importa que tu corazón esté inclinado. Estoy dispuesto y estoy disponible. Quiero honrarte. El Señor me ha enviado para dos cosas. Para que recibas la vista y para que seas llena del Espíritu Santo. Maca. La gente piensa que Pablo era brutal por su capacidad teológica. No, es que Pablo recibió el Espíritu Santo. Y nosotros a veces descansamos demasiado en lo que sabemos, en cómo podemos utilizar la manera. No, porque ya yo sé homilética, entonces yo fui al seminario. Mire, amado, hay gente que puede tener un PhD en homilética, en predicación, y cuando los ponen a predicar son flojos. Por una simple razón, porque cuando nosotros nos paramos en este lugar, no dependemos solo de lo que está aquí, dependemos de lo que viene de allá. El poder de lo alto no se compra, es insustituible, no podemos cambiarlo por otra cosa. Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El ministerio de Ananías tiene dos dimensiones. Vengo a sanarte, pero vengo también para que seas lleno. Y a veces tú estás, no, es que Dios me dijo que me iba a usar. Y Dios me dijo que me iba a usar. Y Dios me dijo que me iba a usar. ¿Por qué Dios te iba a usar? Porque yo sé mucho. Porque yo leí mucho. No, Dios te va a usar cuando tú aprendas que es con la llenura. No es la academia, es la llenura. La academia es una herramienta. Mire, amado, usted puede tener todas. Es como yo en casa. Yo estoy tratando de comprar todas mis herramientas en Milwaukee. Yo sé usar algunas. Tú puedes tener todas las herramientas del mundo, pero si no tienes la capacidad de usarlo, usted puede ir al seminario y tener el doctorado y tener todo, y yo soy pro estudiar. Usted sabe que yo creo en eso. Aquí tenemos mucha gente que hemos estado enviando al seminario a estudiar, a capacitarse, y más vale que los cristianos nos capacitemos y estudiemos y seamos los mejores en la universidad. Tenemos el mejor abogado.
Ingeniero, el mejor ingeniero. Teología, el mejor en teología. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender, que cuando nosotros vamos a trabajar en cuestiones espirituales, no se trata solo de lo que sabemos, es la dependencia del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y nosotros ignoramos esto. Y por ahí hay un montón de gente hablando de Pablito como si él fuera sensacionista y no hablara del poder que viene de lo alto. Pues no, mira, amado, en esta iglesia no nos da vergüenza hablar en lengua, no nos da vergüenza poner las manos sobre los enfermos, no nos da vergüenza creer que el Espíritu Santo llena todavía, no nos da vergüenza saber que el Espíritu Santo bautiza a la gente. Las escamas se caen. El Espíritu Santo lo llena. Y habiendo, dice Hechos capítulo 9, versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró ¿qué? Fuerza. Pero no hay fuerzas hasta que te llene. No hay fuerzas hasta que yo te ponga las manos. Ananías no llegó allí con prejuicio. Saulo, pero si te sano me mata. Saulo, pero si te sano, me vas a perdonar la vida. Saulo, si te sano, me vas a llevar en tu ministerio, porque Dios dijo que tú eres un instrumento grande. Yo también quiero guisar de ahí. Yo también quiero que la gente me vea en el live tuyo. Si vas a hacer el live, ponme ahí al lado, tú sabes. ¿Usted se acuerda? Los dos muchachos esos que hacían live de allá de la República Dominicana. Ponme ahí, que yo me vea. Pablo, preséntame a los apóstoles. Yo quiero andar contigo. Ananías no se fue con Pablo. Ananías no hizo viajes misioneros con Pablo. No sale, no aparece. Históricamente Ananías no vuelve a aparecer. Pero Ananías estuvo en el momento preciso para obedecer en el momento preciso. ¿Qué Dios te está pidiendo a ti hoy? Y el problema es que la posposición de la obediencia no es posposición, es desobediencia. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.